Bueno, vamos a iniciar con la charla Endometritis crónica, un diagnóstico difícil para una patología común. La charla la va a dar el doctor Carlos Buitrago, que es médico ginecólogo laparoscopista. El doctor Carlos Buitrago es ginecólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Patología Cervical en la FUCS, laparoscopia ginecológica que la realizó en el CES, fue presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, presidente también de la Asociación Colombiana de Patología Cervical y Colposcopia y presidente electo de FECOLSOC y actualmente profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y Remington. Los dejo con el doctor Carlos Buitrago. Muy buenos días para todos. ¿Se escucha bien? Sí. Quiero agradecer la invitación a lo que para mí es el evento más importante de histeroscopia que se haya hecho en el país. Y ya que es una ciencia más nueva que muchas, pues pienso que eventos como esto tienen mucho que resaltar. Lamentablemente los temas que escogieron son como las controversias y las cosas difíciles, y me dieron dos temitas bastante buenos, pues, de controvertidos. Entonces, como son controvertidos, me quise proteger con esto. Aquí van a ver no marca el señalador, pero allí hay un código de barras donde van a poder encontrar toda la literatura que está de esta conferencia. Son alrededor de unos 35 artículos que los pueden bajar ya mismo durante la conferencia. Va a estar en varias diapositivas para que le tomen fotos los que tengan lectores de código de barras. El diagnóstico lo pusieron como un diagnóstico difícil para una patología común, y con eso pues casi que terminaron la conferencia. Lo primero, como introducción, es decir que cuando yo empecé a estudiar medicina, a mí me enseñaban que la cavidad endometrial era una cavidad estéril, que eso no había nada, que eso era totalmente estéril y que simplemente el endometrio tenía pues unos cambios fisiológicos, pero no tenía pues como nada de bacterias ni nada de esas cosas. Sin embargo, esto definitivamente no es cierto. No es cierto, porque ya se ha mostrado que existe una cantidad de bacterias. Lamento que ¿hay algún señalador que funcione? Que muestre aquí. Bueno, tal vez con el mouse, sí. Que hay muchas bacterias que colonizan o que están dentro de la cavidad endometrial sin necesariamente producir una reacción inflamatoria. Y les traigo estas dos perlitas de este año, donde hablan siempre sobre la microbiota, que es como la parte de todos los gérmenes que están dentro de la cavidad endometrial. Y se sabe que entonces esto produce una cantidad de cambios. Los que hacen reproducción saben mucho, hay libros enteros de inmunología de la reproducción, donde la parte de inmunológica se sabe que existen linfocitos T, macrófagos, etcétera, dentro de la cavidad endometrial. Entre estos estudios, se ha hecho estudios en pacientes midiendo endocervix, endometrio, pacientes vírgenes, etcétera, y se han encontrado pacientes que no se demuestra endometritis, y en esos pacientes se encuentra una cantidad de bichos. Entre otras, les traje una listica de bichos que yo ni conocía. Imagina donde le llame a una paciente y le diga a uno: doctor, salí positivo ¿con qué tela? ¿Qué me tomo? Pues queda uno ahí fregado. Hay una cantidad de bichos que definitivamente no conocemos. Hay que pegar el grito llamada a un amigo. Y se ha estudiado, como les digo, en pacientes vírgenes y todo, y estadísticamente en pacientes sanas, sin endometritis y nada, se encuentran bacterias en ellos. Lo que sí está claro es que no hay una microbiota específica. Todavía estamos en pañales para decir cuáles son los bichos normales dentro de la cavidad endometrial, pero lo que sí es claro es que la cavidad endometrial no es estéril y está avalada por una cantidad de estudios. Y también pueden bajarle a la cosa, porque no van a ver muchas de las presentaciones, está muy grande. Muy bien. Ok. Estos cambios que ocurren en la parte inmunológica y en todos estos, sabemos que el endometrio, no existe ningún órgano como el endometrio que cambie tanto durante un mes, ningún otro órgano. Y esos cambios también hacen que cambie tanto la parte inmunológica como la parte bacteriana. Entonces, a pesar de que ya se sabe mucho, todavía no tenemos el conocimiento exacto. Y se sabe, por lo menos se ha definido, que las células plasmáticas, que son una representación de los linfocitos B, van a circular más o menos en el 1% de los leucocitos en el endometrio, y es lo que se ha servido como parámetro para hacerle el diagnóstico. Como les digo, ustedes, muchos de aquí hacen más fertilidad que yo, pues yo no hago fertilidad realmente, y se da bien toda la parte inmunológica, donde existe todos los componentes del sistema inmunológico dentro de cada parte del tracto genital, pero básicamente sus objetivos es una defensa contra las infecciones, defender también contra esas infecciones durante el embarazo, pero muy importante es cómo intervienen en el proceso de implantación para pues tener una fertilidad exitosa.
Entonces, entrando en materia, existen dos tipos de endometritis. La endometritis aguda, que es ese cuadro agudo de microabscesos bullicioso con neutrófilos y pus por toda parte. Y la endometritis crónica, que ya es un cuadro más silencioso y que se ha reconocido pues, usualmente como una infiltración de los plasmocitos. Esto va a estar grave, que no vayan a ver pues la cosa. Se define entonces la endometritis crónica como una inflamación persistente del endometrio. Y se reconoce como una entidad aparte porque está asociada a problemas de fertilidad, como son el aborto involuntario recurrente y la falla de implantación recurrente. Por eso lo marca dentro de una entidad aparte. Existen muchos bichos que producen esta infección crónica de todo tipo. La tuberculosis produce una infección crónica, pero que da un cuadro específico de lo cual no vamos a tratar hoy, pero la clamidia, no se ve abajo, pero la clamidia y la Neisseria gonorrea son bichos que no están tan frecuentes, entre el 2 al 7% para la clamidia y entre el 0 al 8% para la gonorrea, significando que son cuadros distintos, como les digo, a una endometritis aguda. La mayoría de estas infecciones crónicas entonces van a estar producidas por infecciones bacterianas comunes. Y en un 73% se va a encontrar más de un germen en esa infección. Existen unos factores de riesgo que todos los conocemos, como son el dispositivo, la HUA, la obstrucción tubárica, la vaginosis bacteriana, etc. Hay unos que no son tan conocidos y que de pronto puedan ser nuevos para algunos, como la endometriosis, que se ha visto asociado, no se sabe la causa, pero hay una asociación, la hiperplasia endometrial, la ausencia de miomas y la metaplasia ósea endometrial. También son factores de riesgo para la presentación de endometritis crónica. La edad, la obesidad, el uso de anticonceptivos orales y la multiparidad, aunque han sido mencionados por algunos, no son factores de riesgo reconocidos o que se les pueda demostrar. Entonces empieza aquí, lo de la patología muy común. Entonces cuando uno mira esto, se ve pues no se ve nada ya borroso, pero allá está toda la tabla de los estudios de frecuencia en endometritis crónica, y cuando uno le dicen que una enfermedad está entre el 8 y el 72%, pues descubrió el agua tibia, ¿cierto? No, eso no dice nada. Quiere decir que todo esto va a depender de cómo se estudia el paciente, o sea, qué población está estudiando, qué método diagnóstico está utilizando, qué criterios utilizaban para el diagnóstico, en qué fase del ciclo hicieron los estudios. Entonces, por eso van a encontrar rangos tan amplios en cada definición. Lo que sí está claro es que se presenta un poco más en las pacientes con falla reproductiva, ¿correcto? Muy bien. Aquí hay un artículo también de este año por esta chinita. La chinita hizo un estudio donde, lo que les decía, además de los factores de riesgo que ya conocíamos, están los tres más importantes para acá estadísticamente significativos, que eran la presentación clínica, es decir, el tener síntomas como pérdida recurrente, etcétera, etcétera, la fase en que se haga el estudio y la presencia de hiperplasia. Aquí están los datos que no se alcanzan a ver, pero como les digo, más que todo son problemas de falla reproductiva y hemorragia uterina normal, lo que son factores de riesgo en los que los debe uno pensar entonces en la presencia de esta patología. Muy bien, y la fase proliferativa, que es todavía más. Y este es el resumen. En alguno de los artículos van a encontrar esta tabla donde dice cómo es la fisiopatología de la infección. Entonces hay una infección de la cavidad uterina, ¿cierto? Se produce, estos gram negativos sobre todo producen toxinas que hacen que cambie, entonces se produzca una alteración en la producción de citoquinas locales, hace un daño de lo que es la función endometrial, se va a despertar el sistema inmunológico con la circulación aumentada de los linfocitos B, que van a pasar a plasmocitos y van a provocar un cambio en el patrón de la proliferación endometrial, y eso finalmente hace que haya una inducción de factores paracrinos, que alteran lo que es la reproducción. En términos generales, todos estos cambios finalizan en que la reproductividad, pues reducen la receptividad de los embriones por la parte del endometrio. Nuevamente, para que le tomen la fotico si quieren, ahí está toda la literatura, y si no, al final se las comparto. Entonces, ¿cómo diríamos el diagnóstico de la endometritis? Entonces, lo primero, como todo en medicina, tenemos la parte clínica, lo segundo, el cultivo microbiano, tercero, la biopsia endometrial, luego la histeroscopia y luego la biología molecular, que es lo más nuevo que se está usando.
Y entra aquí perfectamente la frase que me acuñaron para la conferencia, que definitivamente es un diagnóstico difícil para una patología común, y ya lo vamos a ver por qué. Empecemos. ¿Cómo sería el diagnóstico clínico? Pues una endometritis aguda, como les dije, es un cuadro bullicioso, con fiebre y con toda la parte inflamatoria aguda, pero la endometritis crónica realmente hasta una cuarta parte de los pacientes es totalmente asintomático, y las que tienen síntomas son síntomas muy menores que o no le hace caso, ni siquiera a la paciente se les vuelve como normal, ciertas molestias, ciertas descargas, e incluso el mismo ginecólogo no le presta atención a ese tipo de sintomatología. Entonces, la parte clínica como herramienta para diagnóstico no nos va a servir en estos casos. Nos seguimos, el cultivo microbiano. Sabemos que los cultivos en estas pacientes no va a predecir todos los patógenos, porque incluso hay algunos de estos bichos que no son cultivables, ¿correcto? Cuando se usa incluso con PCR, que es todavía mucho más sensible, no se identifican en una gran parte de los pacientes que tienen endometritis crónica el germen. Entonces, aunque definitivamente es la prueba más objetiva, porque si uno tiene un cultivo positivo, pues ya no hay nada que refutar, pero de todas maneras no se realiza en forma rutinaria. Como les digo, a veces es polimicrobiana la infección, no todos son cultivables, y obviamente va a demorar un poco más lo que es el manejo de los pacientes. Entonces, como herramienta tampoco se ha utilizado de rutina. Entramos a la biopsia endometrial, y esta foto tiene una intención, y es porque estamos en pañales. ¿Por qué? Y no quiero hablar más de los patólogos ni nada, pero para hacer un diagnóstico de endometritis crónica, imagínense que primero no hay una definición aceptada, y la definición que ustedes leen en todas partes es la infiltración estromar por plasmocitos de más del 1%. Vaya pues con un patólogo que se siente a buscar más del 1% de plasmocitos en el necoso, eso no lo encuentran. Y les cuento, esta definición la sacaron en el año 1907. Imagínense lo actualizados que estamos. Entonces, obviamente, esto es una respuesta, como les decía, la aparición de los plasmocitos es como la infiltración de los linfocitos B, y empiezan a infiltrar la capa basal, la funcional, etcétera, incluso las glándulas, que es lo que hace lo que hace pues la característica de la enfermedad. Entonces, obviamente, con los años aparecieron otros patólogos que hicieron otras características patológicas para poder decir que sí es una endometritis crónica fuera la infiltración de los plasmocitos, como es el edema estromal, el aumento de la densidad estromal, hay unas células que llaman como en rueda radiada, bueno, unos cambios pues, patológicos para aumentar un poco más la sensibilidad de esto, pero definitivamente estamos en pañales. Hay estudios, y lo van a encontrar en estudios actuales, donde muestran que pacientes con endometritis crónica y pacientes sin endometritis crónica, pues existe realmente una diferencia en lo que es básicamente la densidad de todas estas células, de las células plasmáticas, de las células B, etcétera. Pero el problema en patología entonces es varias cosas. Como les decía, no solamente necesita un tipo muy acucioso, que se le dedique tiempo y que la esté buscando, porque nadie la busca, va a depender mucho de la pieza que está analizando, la cantidad de material que se le envía al patólogo, va a variar, depende de la tinción, cómo haya quedado, la experiencia del observador básica, la fase del ciclo, como les decía, no es lo mismo estrogénica que proestacional, y todavía no se sabe cuando hay un aumento no tan significativo de los plasmocitos como a qué corresponde. Entonces, como les digo, estamos todavía en pañales. Sin embargo, apareció el auxilio, como en todas las partes de la patología, el auxilio de los patólogos, que es la inmunohistoquímica, y que ahí se han ido basando en una cantidad de cosas. Aparece una cosa que es un marcador inmunohistoquímico específico, que es el CIDECAM-1, que es un marcador para el CD138, algunos también para el CD20, pero que lo que hacen es marcar los plasmocitos un poco mejor, y van a ver que en la endometritis crónica, en la membrana basal de las glándulas, en la basal, se les marca esos plasmocitos. Entonces, obviamente eso hace que esta inmunohistoquímica aumente la sensibilidad, mejorándola casi un 100% comparada con la convencional, y la especificidad, y obviamente va a quitar todo ese problema que tiene la variabilidad intra e interobservador. El problema es que no han definido también qué es positivo. Entonces, algunos utilizan esta definición de 1 a 5 células plasmáticas, otros utilizan otros criterios, depende del trabajo. Entonces, como les digo, conclusión, no hay una definición característica todavía de una definición patológica de endometritis crónica. Entramos a lo que nos gusta, que es la histeroscopia. Entonces, la histeroscopia parece ser una herramienta como que bastante útil. Se dice que
para pacientes con endometritis crónica se puede detectar hasta en un 93.4% en pacientes con endometritis. Eso es una cosa buena. Aquí tengo unas fotos que me compartió el doctor Luis Alonso de Barcelona, España, que maneja esto se puede meter gratis para el newsletter Hysteroscopy, que es como una publicación por internet gratis y parecen unos artículos muy interesantes cada mes. Estas son unas foticos mías, donde la característica más que todo es la micropoliposis. Son unos micropólipos, pequeños pólipos que son de 1 o 2 milímetros, que ocurren incluso hasta en el 11% de las pacientes. Y cuando se estudian esas pacientes, esas biopsias, en un porcentaje importante van a tener endometritis. Sin embargo, aunque dicen que es muy frecuente, les dicen hasta el 11% de los pacientes, yo les puedo decir que yo hago más o menos 140 histeroscopias al mes, y de las 140 no he podido encontrar ninguna endometritis. O sea, yo veo algunas poliposis, micropoliposis, que es uno de los hallazgos, y otros de los hallazgos que ya enseguida vamos a ver, les tomo biopsia y ningún patólogo me reporta, solamente me reporta si es proliferativo o secretor, y hasta ahí llegó el cuento. Muy bien, esta otra característica es lo que llaman como el epitelio en fresa, que es como esa hiperemia con una elevación central como de la glándula que se ve un poco más pálida. Aquí esto es un videito, no me diga que no va a correr, un videito, correcto, sí corrió, un videito esto es bajado de internet donde se ve el epitelio en frambuesa, es decir, un epitelio hiperémico, más congestionado, vascularizado, y van a empezar a ver como que esas glándulas más blancas centrales, darse pues ese aspecto de fresa que es como lo característico. También otros hablan de edema e irregularidad del endometrio, pero para mí ese es un pajazo mental, porque es que uno ver edema en un endometrio, hay endometrios que se ven súper gorditos, irregulares, etcétera, sin tener nada que ver. Entonces yo no sé, yo a esa foto incluso no le veo nada. Pero está otro que sí es muy frecuente, que son estos parches hiperémicos localizados. Empiezan a aparecer como unos parches, aquí lo vamos a ver un poco mejor en estos dos videitos, donde se ven como estos parches entre rojo, algunos más oscuros, más negruzcos, repartidos por toda la cavidad endometrial. Entonces ahí es donde yo les digo, yo he tomado muchas biopsias de estas, se las mando al patólogo y endometrio proliferativo. Este es uno de los hallazgos más importantes junto con la micropoliposis. Sería como para mi concepto los dos hallazgos más importantes en la histeroscopia para hacer el diagnóstico. No esperen encontrar pus, no esperen encontrar nada. Y esto se los traje como diagnóstico diferencial porque me pasó mucho tiempo hasta que ya me enseñaron qué era. Y es unas pacientes que uno entra, les hace una histeroscopia y van a ver que va a empezar a ver como esas manchas que estábamos acabando de hablar, de ese tejido manchado, pero enseguida van a ver uno más, este también es bajado de internet, van a ver una imagen más característica para que no se vayan a dejar despistar cuando les ocurra, y es que ustedes ven como unos vasos negros en el fondo, como unas manchas atigradas. Esperemos un momentico para mostrarle. Y lo que yo inicialmente pensaba que era endometritis y me la pasaba biopsiando y mandándolas al patólogo para que me dijeran si era, esta es la imagen más característica, que uno ve como ese atigrado ahí y uno dice, esto tiene una endometritis. Y toma uno la biopsia y pues endometrio proliferativo. Pero los que sí son más juiciosos y estudian, miren, lo que ven es tejido hemático, o sea, sangre dentro de las glándulas. Esto todavía no se sabe qué es, parece estar asociado un poco como lo que es a la parte de endometriosis, etcétera, pero todavía no tiene una representación. Pero no es, eso se llama una distrofia vascular endometrial y no es una endometritis, para que sepan. Entonces, con todos estos estudios, de todas esas formas de diagnosticarlas, hagamos unas pequeñas comparaciones. Estos también son dos estudios de este año donde se compara tanto en pacientes asintomáticos e infértiles o en pacientes que tienen con o sin falla reproductiva. Y no les voy a echar mucha carreta porque para eso les dejé los artículos, les voy a dejar los artículos, pero miren el problema que es usar todos los métodos diagnósticos. Uno puede tener concordancia, delicioso, hombre, una biopsia negativa, una histeroscopia que no hay inflamación, no hay manchados, no hay micropoliposis, los cultivos le sale negativo y la PCR negativo, excelente. O la que le da todo positivo, se ven los plasmocitos, se ve pues en las manchas y marca pues en el cultivo, pero
El problema es cuando usted no tiene concordancia, es decir, usted tiene una biopsia normal, la histeroscopia es divina, pero le hace un cultivo y le aparecen, los bichos le crecen. O usted ve en la histeroscopia y dice, no, mire esta micropóliposis, estoy seguro que esto es una endometritis crónica, y le toma la biopsia y no sale nada, y le toma cultivo y no sale nada, ¿correcto? O cualquier otra de las variantes, pero que no coinciden. Entonces, cuando se pueden analizar esto, si ustedes se ponen a ver la tasa de falsos negativos, la rata de falsos negativos es muy alta. Es muy alta, incluso la de falsos positivos, perdón, y la de falsos negativos también es muy alta. La concordancia, cuando hay concordancia, es muy buena, la precisión diagnóstica sube a un 76.92% comparado con las otras, pero vuelvo y les digo, para que concuerde es difícil, porque se ha visto que la concordancia es tan solo del 20%. Entonces, cuando uno utiliza las tres, pues se vuelve un poco más complicado. En estos estudios, y para concluirles, como les digo, más bien se leen los artículos, pero la conclusión que uno puede sacar al leer todos estos artículos es que el diagnóstico de endometritis crónica va a depender entonces definitivamente del método que usted utilice, que el gold estándar actual es el de la biopsia, pero es subjetivo, porque depende del patólogo y depende de muchas cosas. La histología y las histeroscopias son subjetivas, y no van a poder utilizar el agente causal. Usted no va a poder saber cuál es el agente causal, entonces le va a tocar hacer un tratamiento en escopeta, como siempre, que es lo que uno termina. Cuando usa los tres métodos va a ser pues, como una mejor precisión para el diagnóstico, pero como les digo, solamente el 20% van a tener esa concordancia. Y cuando usted tiene esa concordancia, pues la sensibilidad y la especificidad son bastante altos. Cuando uno usa la histopatología para diagnóstico, va a encontrar subdiagnóstico de endometritis. Si usa la histeroscopia, va a sobrediagnosticar. Entonces, como estamos viendo, es muy difícil hacer un diagnóstico. El cultivo polimicrobiano, ya sabemos también que es el más objetivo de todos, pero hasta una mitad puede ser negativo, entonces tampoco sirve. Y queda entonces la detección del ADN en estas pacientes como un método promisorio, pero me parece una prueba que no se hace en todas partes, es costoso, donde se hace un pool de unos primer para un pool de bacterias más frecuentes, pero aún así también puede dar negativo. El tratamiento entonces, los tratamientos recomendados como primera línea, finalmente no dista mucho de una enfermedad pélvica inflamatoria, que es la doxiciclina, como primera línea 14 días. Y mire, se logra un aclaramiento entre el 70 y el 92%. Y se recomienda una segunda línea con ciprofloxacina y metronidazol en esas pacientes que no queda confirmado que se alivien. Siempre que usted tenga una paciente con endometritis crónica demostrada, se les da tratamiento, y si es estas pacientes de fertilidad, usted debe hacer una segunda prueba para confirmar de que se alivie, porque ya les voy a mostrar la respuesta al tratamiento. Cuando hay germen identificado, pues ya se hará según el germen identificado, y cuando no está el germen identificado, que es la mayoría de los pacientes, entonces, como les decía, es muy parecido a una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria, que es ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol. Muy bien. Y la respuesta a los tratamientos, lo que se logra con el tratamiento es muy alta. En casi todos los trabajos que ustedes encuentran de pacientes con falla reproductiva, después de darle un tratamiento para endometritis crónica, esos pacientes van a mejorar mucho sus tasas de reproducción. Aquí hay un último, este también es un articulito de este año, donde hay un metaanálisis de todos los estudios que hay sobre la parte de respuesta en la fertilidad, y no les voy a echar mucha carreta porque también lo pueden leer, pero evaluaron pues todo lo que son los resultados reproductivos, y de casi 4.000 estudios o artículos que bajaron, finalmente quedaron 5, como todos esos metaanálisis, y con 796 pacientes. Y básicamente, aquí están los estudios, esto lo pueden ver ustedes en las tablas cuando bajen los artículos, pero para resumirles, cuando comparan pacientes en los que se hace tratamiento pero persiste la infección, a los que sí se curaron, la respuesta en cuanto a lo que es nacidos vivos, embarazos y porcentajes de implantación, siempre va a estar en favor de los curados, o sea, sirve el tratamiento. Y cuando usted compara a una paciente que no tiene endometriosis crónica y los que se curaron, pues las tasas de reproducción, hijos vivos, etcétera, son muy similares. Es decir, el tratamiento definitivamente es efectivo. Y esto es lo que pasa, la curva de lo que es la tasa de embarazos en pacientes que se curan de la infección. O sea, a medida que pasan los meses, va mejorando la tasa comparado con las que tienen endometritis
y no se les da tratamiento y tienen endometritis y no se curan. Se les da tratamiento pero no se curan. Entonces, es decir, el tratamiento definitivamente sirve para estas pacientes. La conclusión de estos trabajos dice que la endometritis crónica definitivamente ejerce un papel negativo pues, en lo que es la expresión de proteína y la receptividad endometrial para la implantación, que los antibióticos pueden hacer varias cosas. Uno es que elimina la infección, restaura la histología normal de la cavidad endometrial, pero que todavía falta evidencia, falta poder de evidencia para poder demostrar que el tratamiento sirve, pero como les digo, en los estudios que hay hasta ahora sí sirve. Muy bien. Y en conclusión, podríamos decir de toda esta charla que la primera conclusión es la que pusieron en el título, y es que definitivamente sí es una patología de difícil diagnóstico y es una patología bastante común, que la inmunohistoquímica es una buena opción que podemos utilizar los que están buscando, los que tienen que ir detrás de la endometritis crónica, la CD138 o el CIDECAM-1 también se llama, que la histeroscopia definitivamente es una herramienta útil y la tenemos que seguir usando, sobre todo en los pacientes de fertilidad, y que la detección bacteriana COR-PCR del DNA de estos bichitos pues, se muestra como una prueba útil, aunque probablemente mucho más costoso. Y yo pongo esta así medio oscuro para que nadie la vea, que es como mi conclusión. Digo yo que definitivamente no parece muy descabellado porque muchos de los que hacen fertilidad finalmente terminan haciendo tratamientos empíricos sin tener ninguna comprobación, lo cual no es para absolutamente nada criticable, porque si es una cosa tan difícil de manejar y es tan barato el tratamiento y tan fácil y uno va a tener un resultado, pues no justifica hacer tanta cosa ni correr tanto riesgo. Por último, los que no sean tan amantes de la endometritis crónica, les dejo que lean solo este artículo dentro de los artículos que le dejo, porque está el resumencito de todo. Es un artículo de hace 2 meses, donde aparece un resumencito más cortico para el que no tenga que leer todo el resto de cosas. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir de endometritis crónica. Espero que haya sido de aporte para ustedes. Muchísimas gracias.